Hola, bienvenida o bienvenido a Recetas que Funcionan, el canal de YouTube donde te garantizamos al 100% que todas nuestras recetas funcionan. Y hoy vamos a preparar un pan de leche o pan dulce express. Está absolutamente delicioso y lo bueno que lo vas a tener listo en 45 o 50 minutos. Y aquí tienes los ingredientes que vas a necesitar: harina panificable, leche, mantequilla, azúcar, huevos, levadura fresca de panadero, miel y sal. Y estas son las cantidades exactas de la receta. También las tienes disponibles en inglés. Vamos a comenzar la receta con leche tibia, en la cual le vamos a añadir el azúcar y la levadura desmenuzada. Le vamos a dar unas vueltas para que se disuelva bien el azúcar y la levadura en la leche tibia. A continuación le agregamos los huevos, la mantequilla y la miel, que nos va a dar un efecto similar al azúcar invertido, consiguiendo que los panecillos nos duren muchísimo más tiempo frescos. Le damos unas vueltas y añadimos ya los ingredientes secos, que serían la harina y la sal. Te estoy mostrando el orden correcto para hacerlo tanto a mano como a máquina. Si lo vas a amasar a máquina después de añadir la harina, directamente ponlo en la amasadora. Yo voy a utilizar en esta ocasión la amasadora, porque ya habéis visto en recetas anteriores cómo se hace el amasado a mano, como por ejemplo en nuestra última receta de donuts caseros. Lo que hacemos con la amasadora, muy simple. Le damos unas vueltas durante aproximadamente un minuto hasta que se empiece a formar la masa. Después 10 minutos en total. Fíjate cómo queda el amasado a los 5 minutos. Súper pegajoso, todo pegado en las paredes de la amasadora. Pero después de 10 minutos ha ocurrido como magia. Poco a poco se ha ido despegando la masa y ya la tenemos perfectamente lista. Si después de 10 minutos ves que todavía sigue muy pegado a la pared de la amasadora, añádele una cucharada de harina, simplemente una cucharada, porque no queremos que la masa nos quede demasiado dura. Es muy importante que te quede como puedes ver en la imagen, una masa muy elástica, es un poquito pegajosa, pero es muy importante que quede así, porque así nos vamos a obtener unos panecillos súper tiernos y deliciosos. Y ahora lo vamos a extender sin harina, como puedes ver, solamente utilizando aceite. Lo vamos aplastando con las manos. Y en este momento, acuérdate, precalienta el horno a 80 grados. Sí, has oído bien, solo a 80 grados. Y continuamos aplastando, porque vamos a conseguir de esta forma, a la hora de dividir la masa, que nos queden todas las cantidades o las porciones de pan exactamente iguales. Si tienes un peso también lo puedes hacer directamente con un peso. Si no tienes un cortador también puedes utilizar un vaso. Pero vamos, con unos cortes de aproximadamente 75-80 gramos te quedan perfectos. Y aprovechamos toda la masa. Cuando ya hemos terminado, lo que hacemos es dejamos rodar la masa en la mesa y vamos formando la bola. No te preocupes si no te quedan perfectos. Da igual, porque una vez que fermenten vas a ver que no se nota absolutamente nada. Y ahora vamos a engrasar una fuente para horno. Da igual el tamaño, lo que tengas en casa te sirve. Y vas a ver cómo lo puedes colocar de diferentes formas para obtener panes pues divertidos, con formas totalmente diferentes. Yo ahí le he puesto como en forma de flor y como no me entran todo, porque me han salido 11 bolas exactamente, utilizo este otro recipiente para que sean de otro tamaño. Y ahora lo ponemos en el horno a 80 grados durante 20 minutos. Ese es el tiempo que va a fermentar. Fíjate cómo fermenta en el horno. Es mágico, súper rápido. Va creciendo y en 20 minutos lo tienes listo. Después de los 20 minutos subes el horno a 180 grados y ya directamente se cocinan. En otros 15 minutos ya tienes los panes de leche o pan dulce totalmente listos. Los sacamos con mucho cuidado de no quemarte y estando caliente lo frotamos con mantequilla fría de la nevera. De esta forma vamos a conseguir no solamente darle brillo, sino que la capa de fuera, que siempre se tuesta un poquito más, se va a quedar muy tierna. Y así los vamos a ayudar a que se mantengan durante mucho más tiempo totalmente tiernos. Estos panecillos te duran en una bolsa de pan o en bolsas de plástico 4 o 5 días perfectamente. Y son una auténtica delicia, porque los puedes utilizar para lo que quieras, para dulce, para salado, son fantásticos. Si quieres también con la ayuda de una brocha que utilices solamente para esto, pues puedes extender perfectamente la mantequilla. Y ahora quiero que te fijes muy bien, porque ahora ya puedo desmoldar aunque está todavía muy caliente, para que te des cuenta de cómo quedan.
son absolutamente espectaculares, una auténtica delicia. Fíjate, súper esponjosos, tiernos, han fermentado súper rápido y están igual de tiernos que si hubiesen fermentado durante 2 horas. Quedan perfectos. Fíjate qué textura, cómo están de tiernos, cómo recuperan rápidamente y como te he dicho anteriormente, puedes modificar en la receta la cantidad de azúcar a tu gusto. Esta cantidad de azúcar que he echado en la receta te permite comerlos tanto para dulce como para salado, acompañado con dulce de leche, con Nutella, con mantequilla o incluso puedes hacerlos de jamón y queso, con salchicha o incluso utilizarlo para una hamburguesa. Fíjate, voy a desmoldar ya la otra parte y quiero que te fijes muy bien en la pinta tan impresionante que tienen. Es increíble. Así que después de nuestro pan rápido en menos de 1 hora ya puedes preparar también un pan de leche o pan dulce fantástico también en menos de 1 hora y van a ser la delicia de tu familia, de tus amigos. Ten siempre a mano la receta porque te aseguro que la vas a preparar muy a menudo. Y en este momento del vídeo me gustaría darte muchísimas gracias por verlo. Si te ha quedado alguna duda, como siempre, me pones un comentario y enseguida te responderé y te resolveré cualquier tipo de duda que tengas con respecto a la receta. Acuérdate, regálame un like si te ha gustado el vídeo, compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Y acuérdate, el próximo domingo nos vemos con una nueva videoreceta.